Cuba que las empresas extranjeras, las embajadas, etcétera, no pueden operar las cuentas y tienen que abrir una supuesta cuenta real. El cambio está relacionado con la profunda crisis económica y la escasez de divisas que atraviesa el país. El gobierno cubano ha extendido las restricciones bancarias a las empresas extranjeras y en un modelo similar a las embajadas, impidiéndoles extraer o transferir al exterior las divisas que ya tenían depositadas en sus cuentas bancarias. Ahora, aquí hay algunos puntos claves sobre lo que ha sucedido. Ha habido restricción de fondos existentes. Las empresas y las representaciones diplomáticas no pueden acceder libremente ni repatriar las divisas, dólares, euros, etcétera, que ya están en sus cuentas bancarias cubanas. Hay un ofrecimiento de abrir cuentas reales. Como alternativa, el gobierno ha ofrecido la posibilidad de abrir un nuevo tipo de cuentas, a menudo denominado en el mundo de la finanza y la economía como reales o cuentas de capital nuevo, que tienen condiciones específicas. Las cuentas reales deben ser alimentadas con divisas que provienen del extranjero, o sea que es un capital nuevo. No es una cuenta real la cuenta que maneja ya un capital que tú has acumulado. Pongo un ejemplo, yo fabrico pomos de agua en el Mariel, en Zona Franca, y yo tengo mi cuenta porque cuando abrí mi empresa de fabricar pomos de agua, tuve que abrir la cuenta bancaria, porque al iniciar toda la parte contractual también tienes que, en primer lugar, presentar tu propia liquidez bancaria y abrir tu cuenta en el BFI, en el Banco de Crédito y Comercio, el Banco Metropolitano, no lo sé. Yo en la parte cuando nosotros trabajábamos teníamos en el BFI. Y entonces uno abre la cuenta. Y allí era donde se depositaba todo el operado en divisa que hacíamos nosotros en el turismo con la venta. Y lo hacíamos y depositábamos la ganancia. Y al cierre del año se extraía, después de haber pagado a los proveedores, a los acreedores en algunos casos, de cosas, servicios de terceros, la ganancia se extraía y se la llevaba la agencia y la dividía como le daba la gana. Entre ellos o le regalaban lo que hacían. Ahora, los fondos depositados en estas nuevas cuentas, que son pero nuevo dinero, sí podrán ser utilizados para transferencias al exterior y retiradas de efectivo en teoría. En teoría, porque siempre ha habido el famoso modelo CL, o que era que había que escribir al banco con el debido tiempo, fundamentando, yo necesito sacar $100,000 porque mi cuenta tiene 3 millones. Necesito sacar $100,000 con el motivo de efectuar compra de materias primas, etcétera, etcétera. En algunos negocios mixtos incluso había que presentar las facturas, los planes, los proyectos de inversión que justificaban, estoy hablando de los años 90, que justificaban el hecho de que íbamos a mover X cantidad de dinero interesante. No podía ser que para sacar $1,000 tuviéramos que explicar, pero para sacar de 30, 40, 50 en adelante, hasta la cantidad que fuéramos a sacar, había que explicar a la parte cubana como socio y al banco como entidad. Esta medida de reconocimiento actual es un indicador muy malo porque demuestra que hay falta de liquidez. Los corralitos financieros son asesinos hacia la credibilidad del país que se está ofreciendo con una carpeta de negocios al mundo. ¿Por qué? Porque te está indicando que por algún motivo, si yo había ganado en el 2024 con los pomos, no sé, 500,000 euros, y tú me dices que yo no puedo tocar esa cuenta y que tengo que abrir una cuenta nueva, esos 500,000 euros que yo gané, ¿cómo quedo yo? ¿Y cómo quedas tú? Parte partner y país partner. Eso es extraordinariamente espinoso, es peor que un puercoespín. Porque además esto te da una posibilidad de que se especule por parte de personas que son
completamente negadas al actual sistema de gobierno o al actual grupo de gobierno, porque son en definitiva funcionarios, servidores públicos que están dirigiendo lo que es la Revolución Cubana, pero es que no son fundadores, no son creadores, son simplemente funcionarios que fueron designados por el partido, por el buró político, por los viejos comandantes, por el Raúl. Y entonces te da la impresión que esas personas pueden haber utilizado fondos previos que había depositado yo con mis pomos, fulanito con, no sé, con su imporés, por el chino con el arroz, el vietnamita con el arroz, el chino con sus inversiones en el oro. Y lo habían utilizado ellos para cubrir compromisos internacionales urgentes por el colapso de la reserva cubana. Y eso es tremendo. La incertidumbre que crea, a pesar de las promesas de las nuevas cuentas, algunas empresas y diplomáticos han reportado dificultades y escepticismo sobre la efectividad total de las cuentas reales para la repatriación y retiro de efectivo y para el movimiento, porque en definitiva, si yo tengo un negocio, yo lo hago no porque quiero tener un dinero guardado en una latica a que críe, a que se reproduzca como una gallina después que los huevos nacen. Uno tiene el dinero y se lo mueve porque eso es el mundo del negocio. Barco parado no se paga el flete. Esta situación forma parte de un paquete de medidas anticrisis más amplio que en la calle la gente dice el paquetazo, pero en realidad es el programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, creo que es una cosa así, con el objetivo de controlar y gestionar la asignación de divisas en un entorno de crisis agudizada por diversos factores. Ustedes quieren, yo se lo digo al inicio, sanciones estadounidenses, problemas estructurales internos graves, y las consecuencias que trajo el parón de la pandemia de COVID-19 y de cómo se manejó en ese momento la tarea de ordenamiento. Ahora, el impacto de esas restricciones en las empresas extranjeras y en la economía cubana en general, yo lo veo muy negativo. Ese corralito yo lo veo, ese corralito es como un caballo de Troya. ¿Por qué? Porque afecta directamente la seguridad jurídica, el derecho internacional que se aplica cuando firmamos un contrato que dice que tú y yo hemos firmado este contrato hasta el 2525, que el contrato, yo tengo obligaciones y tú también, y ambos nos implementamos en las obligaciones, las cumplimos al pie de la letra, tenemos que mantener la transparencia, la moralidad financiera, y el actuar, porque si yo firmo un contrato y después al final no hago los famosos pomitos de agua, te puedes caer y decir que tú has firmado un contrato conmigo para estar soplando globos e inflando globos. Si yo firmo el contrato y dice que yo voy a hacer la fábrica de pomo de agua en determinado espacio de terreno y después resulta que Cuba o el partner que sea no tiene el espacio de terreno, esa parte está inflando un globo. Entonces, y el cumplimiento de las obligaciones financieras de ambas entidades se afecta con el corralito. Se afecta con el corralito. Porque ya tú me dijiste que no puedo tocar el dinero que generé hasta ahora, que tengo que abrir una cuenta nueva que tiene que traer dinero nuevamente. Pero sí, discúlpame, a lo mejor que tú asumes que yo tengo 6 fábricas de pomo y de allá voy a traer para acá. Y si es un negocio que es en un solo sentido, si esa cooperativa de sembradores de arroz apostó por ti nada más, ¿de dónde va a sacar el dinero? Tiene que pedir prestado a alguien en su país. Entonces, tiene su problema. Jurídicamente, el que haya estudiado Procuraduría y Derecho Comercial específico, lo ve mal. El que ha estudiado economía también. La imposibilidad de mover divisas depositadas crea un grave problema contractual masivo. ¿Por qué? Porque, y ahora vamos a hablar técnicamente, las divisas se usan para las importaciones y es un impacto que tiene esa restricción. La empresa no puede pagar a sus proveedores
extranjeros por materias primas, equipos o bienes, y eso lleva a la paralización de operaciones y al incumplimiento de contratos de suministro. La repatriación de utilidades. El dinero no puede ser transferido a las casas matrices en el exterior, violando uno de los derechos fundamentales de la inversión extranjera. Eso detiene la repatriación de dividendos. El corralito detiene repatriación de dividendos. Deudas y créditos. Las empresas no pueden cumplir con los pagos de principales e intereses de préstamos obtenidos en el exterior, y esto provoca impagos y un deterioro en la calificación crediticia de las filiales, que en Cuba no existe, porque si en Cuba hubiera existido eso aplicado, las empresas estatales que no eran rentables y no cumplían desde el inicio con el principio que es de producción y creación de una plusvalía en favor del Estado, tenían que haberse cerrado, y de haberse eliminado. No lo sé. La empresa de fabricar cabillas no hacía las cabillas, usted se va y Antillana de Acero sola hace las cabillas. Es un ejemplo. No existe empresa de hacer cabillas. La empresa de hacer cuentos sobrecumple con las historias, y esa empresa, lógicamente, tiene unos premios que hasta los trabajadores por contar cuentos les van a dar hasta un viaje a Varadero. Ahora, internacionalmente, el que apuesta por Cuba enfrenta una mano dura que nos la pasamos hablando. Desde que yo nací estamos hablando de él. El Imperio Americano con su puño golpeando al que es amigo de Cuba. El Imperio Americano con su puño poniendo trabas en diferentes negociaciones. Un barco que toca en Cuba no puede ir a tocar directamente en Estados Unidos. Un avión que aterriza en Cuba tiene una restricción de aterrizaje. Un empresario que hace negocios en Cuba no puede hacer negocios aquí y negocios allá. Después ellos la arreglaron después de cierto tiempo. Dijeron que privadamente sí, pero yo recuerdo que el turismo, por ejemplo, un señor Dan Snow aportó por Cuba, traía pescadores americanos a Morón, a Florida, a pescar trucha, black bass. Pescaban en Muñoz y en Caonao, en Camagüey, y allá en la Laguna de la Redonda, en Morón. Y a ese señor Estados Unidos le aplicó una multa salada, $250,000, porque él públicamente a una revista que lo entrevistó de deporte, una revista especializada de pesca de trucha, de fly, dijo que él estaba en Cuba y que era mentira, que Cuba era un país seguro, que Cuba era un país tranquilo, y a Dan Snow le pusieron el pie arriba y no vino más un pescador americano. Y después el contrato de servicio. Las empresas tienen dificultades para pagar los salarios o beneficios en divisa a su personal extranjero, porque no es que todas las empresas que están en Cuba tienen personal cubano netamente. Normalmente una empresa especializada en cualquier cosa, hasta los famosos pomitos de agua, necesita técnicos y personal suyo, pero le tiene que pagar un salario, porque no es una MIPYME que la hice yo y mi primo y mi tío, no. Así como las transferencias de los fondos al exterior, necesita tener la posibilidad de transferir fondos para el aparato financiero de ellos fuera del país. En resumen, la situación equivale a un corral financiero, aunque el gobierno no lo llame así, pero la divisa de las empresas, parada, cerrada y misteriosamente detenida, la vieja, la que acumulaste, la que yo te di a guardar, la que yo confié en ti y te di, Estado cubano, esa se profundiza la desconfianza y probablemente genere una nueva ola de retiros de inversión o congelamientos de proyectos hasta que se aclare la situación. Por ejemplo, yo pienso que los chinos que generan electricidad, ellos venden, son vendedores, ellos no tienen problema, Cuba les paga. Pero los vietnamitas que siembran arroz, ellos necesitan comprar semillas, ellos necesitan comprar, y entonces si tú le congelas eso, ¿qué tienen que hacer? Ir de nuevo a Vietnam y traer más dinero. Eso va a tensionar. La tensión es extrema a nivel, y no me digan, no engañen, a nivel diplomático, a nivel empresarial, hay una tensión seguramente extrema. Hay un riesgo legal y arbitraje. El incumplimiento de contratos por causa ajena a la empresa, como una medida unilateral del país anfitrión,
puede llevar a disputas legales internacionales y a procesos de arbitraje contra el Estado cubano. Ahora, si el Estado no tiene miedo, ¿no? Porque dice yo soy el Estado y soy dueño, deben analizar lo siguiente: cuando lo citen a un proceso de arbitraje, el Estado vuelve a gastar dinero, recuerden, los fondos buitre, y tienes que contratar un estudio legal. No puedes ir representado por un abogado tuyo porque no te lo admiten. Tienes que tener las autorizaciones internacionales, tienes que tener la figura delante del tribunal comercial. Y un proceso de arbitraje contra el Estado cubano le daría fuerza a Donald Trump, le daría fuerza a Marco Rubio y les quitaría más todavía la fuerza, la poca fuerza que le queda a esta Cuba de hoy, a esta Cuba que empezó haciendo un ordenamiento y después espérate que tenemos que enderezarnos y espérate que la coyuntura y espérate que... Es decir, a esta Cuba que demuestra que entre ministros que están ahora encauzándolo por un proceso que incluye incluso hasta espionaje y situaciones de impreparación, creamos la famosa moneda electrónica, el MLC, después quita el MLC, pues el MLC pierde valor, vamos a hacer esta tasa de cambio, no vamos a hacer esta tasa de cambio, da mucha impreparación, da una imagen muy difícil o sea, no podemos poner una gigantesca estatua de Fidel, porque hasta la gigantesca estatua de Fidel tiene lugares por donde la imagen se deja pasar otra imagen. Y el deterioro de relaciones diplomáticas. Cuba tiene que ser muy cuidadosa. Nosotros en la ONU tenemos el apoyo de representaciones diplomáticas que están en nuestro país. Las embajadas que manejan divisa para su operación básica, el pago de sus funcionarios, han expresado su profundo malestar. El bloqueo de fondos diplomáticos es un tema sensible a las relaciones bilaterales, muy sensible. Y el desincentivo a la inversión, eso es lo más malo que pudo pasar. Esta acción socava el mensaje de Cuba de buscar activamente una inversión extranjera. Yo participé cuando la ley 77, yo fui de los pioneros que nos dedicábamos a consultar y a traer negocios al país. Eso es un orgullo que me queda, que en los años 90 yo apoyé con mi granito de arena a mi patria. Pero si tú me demuestras que el gobierno puede cambiar las reglas de juego y se va a quedar en un momento, en un impasse, una bola de divisa para que puede ser que la necesite en ese momento la parte extranjera, eso da una imagen. Y el gobierno cubano no ha dado una explicación oficial detallada. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy claro, incluso con el pueblo, porque manipulando al pueblo la opinión, que ya está muy deteriorada, las personas están muy agotadas, muy enfermas, hay que ser muy claro en una explicación detallando y justificando legalmente la restricción de un fondo depositado anteriormente. La explicación implícita es una crisis terminal de liquidez del país. El problema del fondo, el colapso de las divisas, la economía cubana sufre una severa escasez de divisas. Por favor, si vienen menos turistas y si tú tienes la economía parada porque has sido incapaz de reparar debidamente una termoeléctrica, al menos con dinero que hayas obtenido de la venta de la rifa del humidor de tabaco, que fueron, o de alguna donación, o de alguna negociación, tú no has podido reparar nada. Tú tienes la economía parada y el que se crea que es actividad económica, pasearse por Cuba y que las personas siembren yuca o boniato o algo, no sabe nada. No sabe nada porque incluso así la agricultura necesita un periodo, pero la agricultura necesita comprar semillas, la agricultura necesita un partner que viole, que engañe a los embargos americanos y le traiga, no pudiendo los que estamos fuera de la isla cuando entramos, traer semillas nuevas, traer productos de abono, traer productos de fumigación que te han probado que no son nocivos para la salud y todas esas cosas. Entonces eso es una operación de envergadura para apoyar la agricultura. Si no, vamos a ir sacando 4 yucas flacas. Y las yucas flacas, aunque sean 4 yucas flacas, tienen su periodo.
tienen su periodo. No es el único rápido en el cultivo en la vida, es el rábano, que tú lo siembras, a los 28 días te lo comes. Pero rábano hay en el mundo entero y la población cubana no está acostumbrada a comer solo rábano. La especulación, el uso de fondos. La percepción general de los empresarios y analistas puede tender a ser manipulada hacia que el gobierno ha utilizado o consumido esas divisas depositadas en el sistema bancario para cubrir sus propias prioridades de pagos más urgentes, como importación de algunos alimentos, el combustible, algunos medicamentos, pero además ya todos saben que las farmacias no tienen medicamentos, así que vamos a decir que para la construcción de un nuevo laboratorio con Francia, o vamos a decir que para las ferias y los eventos gastronómicos, etcétera, en el que hemos despilfarrado un poco de dinero. Y el que no ha participado realmente en eventos y el que no ha preparado eventos de cualquier índole, desde sindicales hasta los 15 de su hija, todos nosotros sabemos que un evento es un gasto. Es decir, que aunque las cuentas bancarias muestren un saldo, el Banco Central ya no tiene el efectivo en divisa correspondiente al saldo que muestra la cuenta para entregar o transferir. La solución propuesta de las cuentas reales, al proponer una nueva cuenta, el gobierno está esencialmente diciendo: los que ingresen a partir de ahora y que sea capital nuevo procedente del exterior, sí serán tratados como divisa fresca y podrán ser gestionados. Y esto busca separar divisas nuevas de las que ya se consideran comprometidas por el sistema. Y entonces vuelve de nuevo la centrífuga a la pregunta: ¿y qué pasó con esa divisa que estaba allí acumulada? Y el caso específico de las embajadas con las tasas de visado, como por ejemplo, el problema es similar. Estas divisas se depositan en una cuenta bancaria cubana y luego la embajada la debe repartir o usar para pagos externos. Con la restricción, el dinero recaudado por tasa de visado o por operación de negocios en la cuenta se queda atrapado en Cuba. Para las embajadas se ha anunciado un mecanismo similar a las empresas. Tras una fecha límite se considerarían disponibles, mientras que la disposición de los fondos previos no está garantizada. Es muy compleja la situación. Y yo no sé quiénes son los tanques, porque en Cuba siempre ha habido un tanque que es el cerebro pensante, que incluso como estaba cuando Fidel, eran los asesores y era el grupo asesor. Yo no sé quiénes son los grupos asesor ahora, porque si ya yo soy una vieja, el grupo asesor actual o es muy joven y le falta fogueo, o es tan viejito que le falta memoria.